Hoy vamos a ver sobre el orgullo en Proverbios y en algunos pasajes de la Biblia, porque es tantos pasajes, es extenso el tema del orgullo. Y lo he titulado Las caras del orgullo, porque quiero compartir con ustedes, aparte de los versículos en Proverbios que hablan del orgullo, quiero compartir sobre unas 5 diferentes caras del orgullo que pensé al leer estos pasajes, tanto de Proverbios como en el resto de la Biblia. Entonces vamos a ver qué dice Proverbios acerca del orgullo. Y recuerden el tema, las caras del orgullo. Dice Proverbios 3, 7 y de ahí versículo 34. Después yo le voy a dar esto. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Es el versículo 7. El versículo 34. El Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. Entonces, regresemos al versículo 7. La idea es que la necedad nace cuando uno se considera más que los demás. Y aún inclusive más que Dios. Y da rumbo a todo tipo de actos malvados. Es por eso que el versículo dice, no seas sabio en tu propia opinión. Que en el momento que nos consideramos sabios en nuestra propia opinión, somos necios. Y somos nosotros entonces lo que regimos nuestras vidas. No hay temor de Dios, no hay temor de lo reverente. Y es por eso que dice, teme al Señor y apártate del mal. Porque en sí la necedad, o el orgullo que lleva a la necedad, nos da rumbo a todo tipo de actos malvados. El versículo 34, donde dice que el Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. Dios sabe pagarles a los burlones. Y los burlones, según la Biblia, son aquellos que menosprecian a otros. Aquellos que se creen que otros dependen de sí porque es así como las cosas deben de ir, ¿no? Los burlones desprecian a los menesterosos, a los necesitados, a los pobres, a las viudas, al humilde. Los desprecian y se burla. Y es el corazón del orgulloso. Entonces el orgulloso no solamente es necio, porque se considera más que los demás o que Dios, tiene un alto concepto de sí mismo y lo lleva a actos malvados, pero el orgulloso también es burlón, tiene esa etapa o esfera porque tiende a menospreciar a otros. Capítulo 11, versículo 2 dice, con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Entonces la soberbia lleva a la deshonra. Podemos decir que es así en muchos de los casos. Y si no experimenta deshonra en esta vida, Dios le pagará en la próxima. Porque ya hemos hablado sobre este tema, que la vida no termina con la muerte física acá, pero continúa. La humildad produce sabiduría. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, ¿con qué actitud cultivamos nuestro alma, nuestro ser? ¿La cultivamos con soberbia, que su fin es deshonra, o cultivamos la humildad, que su fin es sabiduría? Capítulo 13, versículo 10. La soberbia es la madre de las contiendas, pero en los ingeniosos se halla la sabiduría. Y ya hemos hablado del tema de las divisiones y la contienda y los pleitos, las personas que tienden a ser divisivas. Acá dice que el soberbio es contencioso, crea divisiones y desune a las personas. ¿Okay? En el corazón de la soberbia está la desunión, está la división, según este pasaje. Nuevamente, cuando estamos leyendo estos proverbios, quiero recalcar que los proverbios son como refranes para nosotros, donde se aplican de acuerdo al tiempo, la situación y la persona, de acuerdo al contexto. No son verdades escritas en piedras, o sea, en muchos de los casos se aplica así y en otros casos no se aplica así. Para esto se necesita discernimiento y sabiduría. Entonces es interesante que este proverbio dice que la soberbia es la madre de las contiendas. 13:10. Capítulo 15, 25. Y también recordemos, otra cosa que necesito recalcar, es que el trasfondo o el contexto de Proverbios es la ley que Dios pactó con Israel, la ley mosaica que Dios pactó con Israel. Entonces, acá se sobreentiende que los proverbios que habla sobre humildad está en el contexto de la relación que Israel tiene con Dios.
¿Okay? No, o sea, Dios no está ausente de los proverbios. Los proverbios fueron dados a un pueblo a través de sus sabios, a un pueblo que gozaba de los beneficios de ser el pueblo elegido de Dios. Entonces, cuando habla de la soberbia, está hablando cuando las personas en el contexto que conocen acerca de Jehová y lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo, que es liberarlo de la esclavitud de Egipto, sacarlo del estatus de esclavos y ponerlo en la posición de pueblo privilegiado, dándoles la tierra por heredad, teniendo todo ese contexto de la narrativa de Israel que nosotros conocemos con el Antiguo Testamento, los proverbios encajan en ese contexto. ¿Okay? Entonces, cuando habla del orgullo, es algo que Israel buscaba aparte de Dios, ¿no? Buscaba sus propios fines o sus propias decisiones aparte de Dios. Ok, Proverbios entonces 15:25. Seguimos con el orgullo. Dice, el Señor destruye la casa de los soberbios, pero afirma el patrimonio de la viuda. Y la cosa es que Dios aborrece a los soberbios. Y personalmente Dios se encarga, ¿okay?, tanto de darle a los soberbios lo que merecen, que es la deshonra, que es la humillación. Y Dios se encarga entonces del cuidado de los más necesitados o menesterosos de la sociedad. En el caso de Israel, los menesterosos o los necesitados eran el huérfano, la viuda, el levita o el extranjero que habitaba en medio de las poblaciones. El pasaje que leímos de Deuteronomio 15 sobre el remisión de las deudas, el perdonar las deudas, también leímos sobre el pobre y leímos sobre las leyes, o sea, para el pobre y los esclavos. Vemos cómo Dios en su ley hace estipulaciones que benefician a aquellos menesterosos y pobres para que no caigan en una pobreza eterna o por toda su vida, sino para que tengan oportunidad de levantarse a través de la ayuda de otros que están mejor en la sociedad. ¿Okay? Y acá vemos que Dios se encarga de una de las personas manitadas como la viuda. Él afirma el patrimonio de la viuda. Capítulo 16, versículos 18 y 19. La soberbia precede al fracaso. La arrogancia anticipa la caída. Es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. Y la idea es que la soberbia termina en fracaso y caída. Es así como terminó Lucifer, el ángel de la mañana, hermoso, Dios en toda su gloria le había dado de hermosura, y él por buscar el puesto de Dios o ser como Dios, terminó en fracaso y caída. Aun cuando la soberbia aparentemente dé muchos beneficios materiales, su fin es fracaso y caída. Si no en esta vida, en la otra. Pero eso es una ley espiritual, que no avanzamos, nos estancamos espiritualmente y emocionalmente si somos soberbios. No crecemos, no maduramos, no vamos hacia el camino de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo, quedamos estancados. Entonces hay fracaso y hay caída. Capítulo 18, versículo 12 dice, el orgullo humano es presagio del fracaso. La humildad es preludio de la gloria. Y la idea es que la humildad es el camino a la gloria. ¿Okay? Según tomando el ejemplo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo precedió su corona. Primero tuvo que sufrir y tener la corona de espinas y ser clavado en esa cruz, pero vemos que al tercer día resucita y después de días que está en la tierra con los suyos, Él es llevado a gloria o a la presencia del Padre, se sienta en el trono reinando como Señor de Señor. Entonces vemos que la gloria de nuestro Señor Jesucristo viene después de su sufrimiento. Aunque Él antes de venir y ser encarnado, Él ya compartía esa gloria con el Padre. Pero Él se despojó de esa gloria por nosotros, como dice Filipenses 2. Se despojó de esa gloria por nosotros, versículo 4 en adelante, por amor a nosotros o por salvarnos a nosotros, y sufrió muerte de cruz, pero después fue llevado a gloria de nuevo. Entonces hay una enseñanza para nosotros que si buscamos la gloria a través del orgullo, vamos a conseguir la caída y el fracaso. Y la historia nos ha dado ejemplos de todos los líderes
ya sean políticos, religiosos, todos los líderes a través de la historia donde han buscado la gloria y hoy nadie se recuerda de ellos. Pero aquellas personas que han demostrado a través de la humildad, el amor, el sacrificio hacia los demás, vemos que terminan en gloria. Terminan siendo reconocidos y recordados con mucho amor. Entonces hay una ironía en eso, ¿no? Es bíblico. Capítulo 21, versículo 4 y 24. Esto es pecado, los ojos altivos, el corazón orgulloso y los planes malvados. Y la idea es que el orgullo es pecado. ¿Cómo el orgullo se maneja? ¿Cómo el orgullo se maquina? Y cómo el orgullo ejecuta sus planes ante otros, que son planes malévolos, es pecado. Versículo 24 dice, al que es burlón y soberbio también se le llama insolente. Entonces podemos decir que el orgulloso es insolente. No tiene vergüenza de las cosas. Como se cree que tiene merecimiento propio, entonces vive la vida atropellando a todo aquel que se le cruza, ya sea a través de sus palabras o ya sea a través de sus acciones. No tiene temor a lo sagrado, no tiene temor de Jehová, no tiene temor a lo sagrado, entonces no tiene temor de entender o de respetar la dignidad de la vida en otros. Que porque es mujer hay que maltratarla, que porque es de este color hay que maltratarlo, que porque nació en este país merece este trato. Entonces no ve al ser humano con dignidad, sin importar el sexo, ya sea hombre o mujer, o sin importar raza, o sin importar condición social, o sin importar educación. Entonces el orgulloso es insolente, ¿no? Se impone ante los demás porque se cree algo que no lo es, como hemos visto en el capítulo 3. Capítulo 25-27. No conviene comer mucha miel, ni tampoco procurar la propia gloria. Y acá se nos está dando aviso y cuidado con no gastar la vida edificando en nuestra propia gloria, en nuestra propia fama, popularidad, vanidad, en nuestra... Y no estamos hablando en que nosotros no debemos de progresar, no estamos hablando en una situación de que habla en contra del progreso o del éxito, o que estudiemos o que busquemos un puesto laboral más, ¿no? No está hablando de eso, sino que está hablando cuando yo vivo mi vida, entera, ya sea en el trabajo, como en la familia, como en la iglesia, buscando siempre mi gloria y mi avance sin importar el resto. De eso se está hablando. Entonces, la actitud con la que hago las cosas. Entonces, padres pueden decir, bueno, yo busco avance en mi trabajo porque quiero darles un mejor futuro a mis hijos. No hay nada de malo de eso. O porque quiero tener la oportunidad de ayudar a otros con mayor oportunidad que tenga en mi trabajo, mayor solvencia económica tenga, Dios me va a permitir apoyar esto, hacer esto. Entonces no hay nada de malo cuando buscamos el beneficio de los demás. Ese es nuestro fin, nuestro motivo. Pero cuando buscamos el yo gloriarme y no me interesa el beneficio de los demás, entonces acá donde dice el proverbio que estamos hablando, que no conviene procurar la propia gloria. Cuidado con autoinflarte, con buscar tu propia fama, tu propia popularidad, tu propia vanidad, sin importar la de tu prójimo. Capítulo 27, 1 y 2. ¿El otro padre anterior? Ese era el 25, 27. Ahora vamos al 27, 1 y 2, que dice, y escuchen porque nuestro Señor Jesucristo habló de esto. No te ufanes del día de mañana, Santiago también habla, porque nunca sabes lo que el mañana traerá. Es mejor que te alabe gente extraña y no que te alabes tú mismo. Jesús habló de esto en Mateo 6, 32, cuando habló sobre el afán y la ansiedad, sobre las cosas necesarias para sobrevivir. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿No? Y ¿qué beberemos? Sobre las cosas necesarias. Entonces, lo que quiere decir la primera parte, o lo que está tratando de decir es que por más planes que hagamos sobre el futuro, no tenemos control sobre el mañana. Nadie planifica, en 2 años voy a tener cáncer. En 5 años voy a perder a mi esposo y me voy a quedar de viuda. No planificamos los eventos naturales
que son parte de nuestra raza humana, dolorosos, no se planea. Lo que planeamos es la alegría, los viajes, los triunfos, me quiero comprar esto, quiero ir aquí, quiero ir allá. Nadie planea tener una enfermedad, nadie planea terminar en el hospital, perder a un familiar querido, pero eso es parte de la vida. Eso viene, a todos nos viene en diferentes maneras, algunas maneras más trágicas, accidentes y se van así inmediatamente, otras maneras menos trágicas, pero igualmente dolorosas, enfermedades. Entonces, con de no ufanarnos del día de mañana no tenemos control y tenemos que vivir cada día como Dios nos da y ser agradecidos por lo que tenemos el día de hoy. Eso no significa que no podemos hacer planes, sino que cuando hagamos los planes tengamos en cuenta bien claro que esos planes pueden ser muy bien alterados. Teníamos nosotros como de ejemplo el plan de ir a acampar ahora en agosto. Ese plan tuvo que ser cancelado por razones que ustedes ya conocen, personales. Entonces, uno planifica, pero al final Dios dispone de las cosas, ¿no? Y la segunda parte que dice, es mejor que te alabe gente extraña y no que te alabes tú mismo. Nuevamente regresamos al no buscar nuestra propia gloria, no buscar nuestros propios aplausos. Es la idea, ¿no? Con cada palabra o declaración positiva o de alabanza quizás que recibamos de otros, si alguien viene y nos afirma en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Que te digan, Olivia, muy buen trabajo, hiciste sexto fenomenal, gracias por tu servicio en eso, que no hay nada de malo con complementar a las personas y afirmarlas en el trabajo bueno que está haciendo. O el pastor que predicó, el Señor me habló a través de esa prédica, gracias. No hay nada de malo de eso. Pero cuando yo procuro hacer las cosas para buscar eso, para buscar que la gente me diga, fenomenal, predicaste, o gracias por hacer esto en el retiro, sin ti no hubiera sido posible. Cuando yo busco hacer las cosas para recibir eso, entonces ahí caigo en el orgullo. Entonces no debo de hacer las cosas esperando que otros me aplaudan y me alaben, ¿no? Debo de hacerlo con el propósito. Pero si eso viene, entonces, ¿qué pasa con uno? Uno tiene que regresarle eso a Dios, porque al final Exacto. Él es el que nos usa para su gloria y su honra. O sea, que uno no debe de quedarse con esos alabos, porque le estamos entonces robando a Dios la gloria. Entonces, o ya sea en lo íntimo de nuestra oración, en nuestro closet de oración, o ya sea públicamente, uno da testimonio y dice, gracias a Dios porque Dios me permitió esto, y si no hubiera sido así, no hubiera podido hacer esto. Entonces le damos la gloria a Dios. Entonces cuando la gente nos reconozca, nosotros hay que redirigir esa gloria a Dios. Y si no se hace en público, entonces en nuestro closet de oración hincamos rodillas y elevamos, Señor, tú eres el que das conocimiento, tú eres el que te mueves, gracias porque tú diste esto, etcétera. Le damos la gloria a Él, que igual Dios reconoce, ¿no? Entonces es la intención con la que hacemos las cosas. ¿Okay? Capítulo 28-26. Proverbios 28-26, es de necios confiar en el propio corazón. El que camina sabiamente saldrá bien librado. Nuevamente se repite el tema del capítulo 3-7, el confianza en sí mismo. Confiar en uno mismo es necedad. No está hablando que no debemos de sentirnos, si vamos a hacer una presentación en el trabajo o en la escuela o en la universidad, o si vamos a presentar un estudio bíblico, que debemos estar nerviosos porque no puedo confiar en mí mismo, ¿no? No se trata de eso, sino se trata que uno dirija su vida confiando que lo que yo hago es la verdad y la razón, sin considerar lo que Dios tenga que decirme a mi vida. En eso cayó Israel. Israel cayó en la necedad porque decidió adorar a las imágenes paganas de los cananeos. Cayó en la necedad, en la vanidad, porque a pesar de que Dios les dijo, no necesitas porque yo soy el único Dios que te sacó de Egipto con mano extendida, con poder, a mí me tienes que adorar, no a imágenes que no sirven para nada, imágenes mudas, como dice Isaías. Israel cayó en su propia necedad pensando que ellos mismos podían marcar el camino de la adoración a Dios, metiendo
estas prácticas cananeas, ¿no? O involucrando estas prácticas cananeas con el culto a Dios. Entonces, sé prudente en el concepto de ti mismo, diríamos nosotros. Romanos 12:13, después de hablar de que nos ofrezcamos a Dios en culto racional, 3, después de hablar sobre eso, el versículo 3 dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con sensatez, esa es la palabra clave, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que Dios no nos dice que pensemos nosotros como miserables gusanos arrastrándonos, ni que pensemos de nosotros mismos como hijos del Rey y tengo derecho a todo en esta vida, a clamar algo y Dios me tiene que dar porque soy hijo del Dios Altísimo, sino que tiene que haber prudencia en cómo yo pienso de mí misma, con sensatez. Y eso es lo que define un concepto saludable de uno mismo, ni tan alto, ni tan bajo, pero lo que es prudente de ti, conocer, que tú mismo debes de saber. Entonces, pensar con prudencia, tener un concepto de uno mismo con prudencia, es poder, sí, aceptar, Dios me ha dado esta facilidad, la que sea, ¿no? Me encanta escuchar a la gente, me encanta aconsejar, tengo paciencia para esto, me gusta cocinar, me gusta servir, ¿no? Estas son las habilidades, los talentos o los dones que Dios me ha dado y es algo que me gozo en ello, no para yo gloriarme, sino para poder dar gracias a Dios por eso que Dios me ha dado, por esos refuerzos para su gloria que Él me ha dado. Entonces, sé prudente en el concepto de ti mismo, porque muchos entonces van al otro puesto y yo no valgo nada, no sirvo para nada, soy un cero a la izquierda. No es bíblico tampoco pensar así de sí mismo, ¿no? Debemos de pensar con prudencia, una medida exacta. Y la mejor manera de aprender, entonces, ¿qué debo de pensar de mí misma? Es aprendiendo lo que dice la palabra de Dios acerca de mí misma. Me va a dar un concepto saludable de mí mismo. Ok, Proverbios 29:11 y versículo 23. Dice, el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmarlo. La necedad, que es hermana de la soberbia, demuestra su ira, no sabe calmarse. ¿Okay? Hemos hablado sobre la ira y hay ira justificada que tiene que ver cuando vemos una injusticia que se hace a otros y uno reacciona por poder hablar justicia, equidad. Y hemos hablado sobre la ira cuando es algo que a mí no me gusta y explotamos, porque a mí no me gusta por el egoísmo, ¿no? Cuando hablamos sobre la ira. Entonces, en este sentido, el soberbio es tan egoísta que cuando se enoja se da a entender. Su ira habla de su egoísmo, porque su perspectiva y su razón es la única verdad que existe. Y no hay entonces el entender al otro, el sentir compasión por el otro, el escuchar al otro, el poder diferenciar y aún amarse, el poder estar en desacuerdo, pero aún mantener la unidad, ¿no? Pero como yo quiero que tú pienses igual que yo, y tengo que ganarte, entonces voy a desatar esta ira, voy a manipular a través de esta ira, ¿no? Que intimida. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe calmarlo. Versículo 23, la soberbia del mismo capítulo 29-23, la soberbia humilla al hombre, al humilde de espíritu lo sostiene la honra. Y nuevamente el tema que se repite es que el soberbio humilla, menosprecia, mira hacia abajo a los demás. Es contencioso, nadie puede hacerlo mejor que él o ella. Siempre está en conflicto con los demás. ¿Okay? Esa es la actitud del soberbio. Este no sirve como hace, esta no sirve y yo tengo que hacerlo. Humilla y menosprecia. Esa es la actitud. Aunque no lo diga verbalmente, porque ha aprendido a taparse, porque vamos a ver las caras del orgulloso, y ahí van a ver una de ellas, aunque ha aprendido a no verbalizar eso, porque es muy obvio humillar así delante de todos, pero la actitud con que se expresa o interacciona con otros es humillar a la otra persona, ¿no? Ok, estamos terminando entonces el último capítulo 30-32 de Proverbios. Dice 30-32. Si en tu necedad has querido enaltecerse o has hecho planes malvados,
reflexiona. Si en tu necedad has querido enaltecerte o has hecho planes malvados, reflexiona. Entonces es un llamado a la reflexión si has querido enorgullecerse, enaltecerse. Y la idea es cuidado de no autoengañarte. Porque esa es la cosa, el orgullo, aunque uno piense que se está autocreciendo, autoelevándose, aunque uno piense que está elevándose, lo único que uno está haciendo es engañándose. El pastor en el retiro habló como la idea, la ilustración de un globo. El orgulloso es como un globo. Se infla, pero no hay nada. Entonces, en el más mínimo momento, se desinfla y allá va hacia abajo, ¿no? Hay un autoengaño, no hay calidad, no hay vida, no hay no hay nada de valor en él, porque todo es yo y solo yo. Y no me interesan los demás. Entonces hay un autoengaño. Termino compartiendo con ustedes las 5 caras del orgullo y la próxima semana entonces vemos los otros pasajes de la Biblia. Esto lo producí a través de la lectura de los pasajes. Lo reproduje a través de la lectura de los pasajes, así que ustedes pueden cambiarlo. La primera cara del orgullo es la cara de la víctima, que dice, me merezco esto por todo lo que he sufrido. Y es la persona que habla como si el sufrimiento es único a su persona. O sea, el sufrimiento experimentado por esta persona ha endurecido tanto su corazón que usa su pasado, su historia, para manipular emocionalmente a otros o conseguir lo que quiere de otros. Entonces, la víctima dice, yo sufrí todo esto y es por eso que ahora me merezco esto. Y entonces es un orgullo oculto. Aunque la persona muestre un rostro compungido, aunque la persona muestre un rostro sufrido, si viene con la actitud, me merezco esto por todo lo que he sufrido, ahí hay orgullo oculto. Y tengamos cuidado que podemos caer en esto. Okay. La segunda cara del orgullo, entonces la primera es la víctima, ¿no? Que usa su sufrimiento para creer merecer algo. La segunda cara del orgullo, y el Proverbios la ha dicho, es el burlón, el que menosprecia a otros, y esta persona lamentablemente quizás esté estereotipando, no quiere estereotipar porque cualquiera puede ser un menospreciador de otros, pero en nuestra sociedad latina el burlón tiende a ser el que tiene educación, puesto o cargo en su trabajo, el que ha subido, ¿no? O tiene o es dueño de algo, o tiene dinero. Entonces, porque tiene cierto prestigio, ellos piensan, o él o ella piensa, que porque tiene cierto prestigio en la sociedad, tiene monedas, él piensa que tiene derecho a mirar a los demás por debajo de él o de ella. Entonces, este es el burlón. Y ese es orgullo también oculto. Es una cara del orgullo, el menospreciar a otros. Y nosotros podemos caer esto mismo en el cuerpo de Cristo, porque acá el cuerpo de Cristo no solamente son personas de diferente nivel económico, pero somos personas de diferentes países. Y podemos usar nuestros países o nuestras formas de ser en nuestro país para aislarnos del otro y menospreciar entonces a los que son de ese país porque me caen mal o son ignorantes, y a los que son de este país porque son lo que sea, ¿no? Entonces dividimos, caemos en la contienda. Ok, la tercera cara del orgullo, y esta es más difícil de encontrar. Esta es la cara del piadoso. Y esta es la persona que pretende usar la piedad para mostrar una espiritualidad superficial, pero encubre su orgullo con poses de piedad. Entonces los líderes religiosos en tiempo de Jesús, como los fariseos cuando ayunaban, demostraban que habían ayunado, ¿verdad? Porque no se lavaban la cara, no se peinaban, bueno, demostraban en su físico cuánto habían ayunado, ¿no? O demostraban que eran muy espirituales orando en las esquinas de las calles, oraciones largas, ¿no? Pues la gente veía. O demostraban cuánto daban al templo, dando esos cheques gordos, como Jesucristo cuando vio a la viuda
pobre dando. Entonces podemos usar la piedad para encubrir nuestro orgullo también. ¿Okay? Esta es la tercera cara. La cuarta cara es filántropo. El filántropo, sí, ese mismo. Aquel que pretende que con sus buenas obras, con sus dádivas grandes de dinero, podrá ganarse el cielo. O sea, trabaja para Dios por los resultados que se producen y no por amor a su Señor. Pretende dirigir la vida de las personas porque hace mucho o da mucho. Entonces seguimos, estamos en el número 4, voy a volver a repetir, el filántropo, que es aquel, según el diccionario, es la persona que ama a los demás y los ayuda de forma desinteresada. Es algo bueno, pero acá estamos hablando de una cara del orgulloso que pretende ser esto, un filántropo, que tapa con sus aparentes buenas obras, dádivas, pretende entonces conseguir algo personal, ya no lo hace porque ama al otro, sino porque se ama más a sí mismo. Entonces muchos, por ejemplo, que dan a la causa cristiano-religiosa piensan que por dar mucho o ayudar a otros, entonces ya se deben de ganar el cielo. No, Dios me tiene que aceptar porque tanto que ha ayudado a los pobres, tanto que ha ayudado a la iglesia. Y es por eso que dije que trabaja para Dios por los resultados que se produce y no por amor a su Señor. Entonces pretende dirigir la vida de las personas porque hace mucho o da mucho. Esa es la cuarta. La quinta, entonces, cara del orgullo, es el exitoso o la persona que prospera. Y es aquel que piensa que su éxito y el éxito de otros dependen de él, de su astucia, ¿no? De su sabiduría. Entonces desarrolla una actitud, y esta es la palabra clave, autosuficiente, y cree que se merece lo que tiene. Esa es una persona pagada de sí misma por el éxito que ha tenido. Entonces, en vez de reconocer que la prosperidad y el éxito viene de Dios, como Salomón en la oración de Reyes, capítulo 13, ¿recuerdan cuando estudiamos Reyes, 1 Reyes capítulo 3, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, sí. Y él le pidió sabiduría para poder manejar a este pueblo tan grande, poder gobernarlo? Entonces, Salomón tuvo éxito y prosperidad porque buscó el consejo de Dios primero, ¿no? Es la idea. Pero acá la persona busca la prosperidad y el éxito aparte de Dios. Y él entonces es su propio Dios, es autosuficiente y cree que se merece lo que tienen. Entonces es otra cara del orgullo. En cada una de estas caras Dios queda fuera de la vida de las personas y es la persona la que dirige su vida de acuerdo a sus conocimientos, experiencias, principios, sin importar la voluntad divina. Y entonces podemos concluir, como dice Proverbios 3 y el resto de los pasajes que hemos leído, que el orgulloso se cree sabio en su propio razonar. Se cree que, ¿no? Sabio en su propio, pero esa misma sabiduría que pretende tener es la trampa para su caída. Porque recuerden, y termino con este ejemplo, cuando Eva fue tentada, Adán, primero Eva, en el huerto del Edén, no podían comer del árbol, la prohibición, del bien y del mal. Porque el día que comieren de ese árbol, morirán. Es lo que Dios estipuló. Un mandamiento, no era nada difícil. Tenían cantidad de árboles para comer, excepto uno. Pero el tentador vino y los tentó así que Dios ha dicho, ¿no? A Eva, que no pueden comer ni tocar de ese árbol. Y la cosa es que ese árbol se llamaba el árbol del bien y del mal, porque en el momento que comían era la expresión, bueno, pecaban, morían, pero era la expresión de decir, yo voy a buscar lo que es el bien y el mal aparte de Dios. No necesito que Dios me dirija o me guíe por la vida para conocer lo bueno y lo malo. Yo voy a buscar por mi propio razonar, inteligencia, lo que es lo bueno y lo malo. Y ahí cayó, entró el pecado, comieron y fueron expulsados. Entonces el orgulloso se cree sabio en su propio razonar porque pretende
poder definir lo que es bueno y lo que es malo aparte de Dios. ¿Okay? Y ahí vamos a ver los demás ejemplos la próxima semana. Les pido que lean Deuteronomio 8, versículo 11 al 20. Y ahí terminamos.